Hi people, good afternoon, buenas tardes. Ya ahorita en breve iniciamos, vamos a esperar como siempre unos minuticos y arrancamos, right? Hoy el tema está cortico, está sencillo, vamos a prestar atención, hacemos unos ejercicios de práctica y finalizamos. So people, let's start. Welcome everybody. Good afternoon. Vamos a arrancar con el tema de hoy. Hoy vamos a mirar en detalle una expresión que es un poco confusa en inglés, right? That is to show the preferences, how to show people the things that you like and how to express the preferences when talking about elements and things, right? So, but before going that, we're going to use the specific questions and answers to express preferences and choices about jobs, to express these for talking about these kind of jobs. So let's start paying attention to the following video. Vamos a prestar atención, mucha atención a este video, and we're going to write down notes. Write down everything about you can see. Todo lo que puedan ver del video, tomen apuntes, me dicen si lo pueden escuchar, and then we work with this. Trabajaremos I get con up in ese the morning tema. sometimes and ¿Sí lo pueden escuchar? Yes. Okay, thank you. Okay, thank you. So let's start.
get out there on the ledge and I just have to say, God, I love the smell of ammonia in the morning. We are window cleaners. You know, some people will refer to us as window washers, and I know they're either not that knowledgeable of the business or they're trying to put us down. I've been working for 35 years, primarily here in New York City. I think heights, we never want to take our equipment for granted or our ability to work safely at great heights. So a certain amount of respect for the height and fear is healthy. We take advantage of this door frame. And it's very, very good anchor. So if I were to lose my balance, free fall 1 foot, this would certainly stop me. Auto lock. In pre-war buildings and buildings that have been properly renovated, they have anchors outside of the windows that we can clip on with a window cleaning belt. First time I used the window cleaning belt, I remember going out and just hugging the window. As much as I would not lean back on that and trust those anchors enough. For washing, the universal solvent is water. Added to the water, we prefer mostly ammonia. Twice as much. And then just a squirt of joy for lubrication. I was visiting my grandmother and I was about ready to clean her windows and she said, before you put anything in the water, I've got the best thing for you. And she pulled out a bottle of Joy dishwashing liquid. I said, Grandma, that's what the professionals in New York use. And she says, that's right. It's the best stuff. I can think of 5 occasions where things were dropped, either a pole or squeegee. And it is one of my biggest fears. Our care not to drop equipment, we sometimes hold that equipment very tightly, tighter than necessary, kind of a death grip. I remember one of my earliest realizations was my hands cramping at night, feeling very sore. But I would say the more wear and tear for a window cleaner is in the knees. I'll be ready for knee replacement. When I was younger, guys used to say to me, or the super would say, you missed a spot. And I guess that's the oldest joke in the window cleaning industry. But I always took them very seriously. And I always tried to find that spot and fix it. Voila. Looks good, huh? Good. So, tell me, people, what could you see from the video? ¿Qué vieron en el video? What is that? What could you notice in the video? What is that about? Tell me. What is the man talking about? What is his job? ¿Cómo se llama su empleo? He is not a window washer. No, no es un window washer. Es un window cleaner, right? Un window cleaner. Good. And now, what are the details about what a window cleaner does? ¿Qué eran esas cosas que hacía ese window cleaner? What does it take to be a skyscraper cleaner? A skyscraper cleaner. Un limpiador de rascacielos. Un limpiador de vidrios por allá en las alturas. What does it take to be? ¿Qué se debe tener para hacer esta profesión? Tell me. So, vamos a mirar aquí. Corremos aquí para acá. Para poder ver el chat y poder leerlos. So, one question. Dime, Verónica. Tell me.
¿Me escucha, profesor? Sí. Profe, como usted nos había dicho que averiguáramos sobre la diferencia de less a less, no me quedó muy bien Thank you. claro la cosa, el de less, que significa lo menos, en qué Yes. contexto se utilizaría, ya que el otro Los significa superlativos. menos. Ajá. ¿Te acuerdas que gracias, Verónica, por explicarme eso? Si ustedes no me preguntan, yo paso derecho con las actividades. Bien, 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 bien. Trabajo independiente de la tarea, ¿cierto? Estábamos hablando la semana pasada de los comparativos, los superlativos. Comparisons cuando tengo dos y uno de ellos es un poquito más. Y superlativos cuando uno de ellos es lo más, no hay nadie igual, ¿right? Entonces, ¿qué pasaba con esas dos expresiones? Con least and less, que se escriben the least y la otra solamente less. Ellos son lo opuesto. Si antes decíamos more y the most, ahora decimos less and the least. Menos y lo menos. Ese the least, el primero que les escribí en el chat, es el superlativo. Estoy diciendo el menos. Si antes hablábamos que, por ejemplo, Amazon, the Amazon, el Amazona, the Amazon is the most, the largest river, el río más largo del mundo, ¿cierto? The Amazon is the largest river. Ahora, el menos, podríamos decirlo en una oración como, inventémonos ahí un río, el río Bogotá, por ejemplo. Bogotá River. Bogotá River is the least. Es el menos. Si el Amazonas es el más, el Bogotá es el menos. Y ahí no estoy haciendo comparativa, sino que estoy haciendo el superlativo, el máximo y el mínimo, ¿right? Con el least. Entonces, por ejemplo, en menos limpio, the least clean. The least clean, el menos limpio, right? The least dangerous, el menos peligroso. The least pure, el menos puro, el menos. La palabrita less solo es un comparativo. Menos que, menos que. Entonces, un ejemplo comparando dos cosas. Si yo decía que María era, Mary is prettier than Laura. María es más bonita que Laura. Pues lo contrario es que Laura es menos bonita que María, ¿cierto? Entonces diríamos Laura is less pretty than Mary. Y de esa forma es como utilizamos estos dos términos que les dejé de tarea. ¿Get? Less para hacer comparativo. The least para hacer el superlativo, el mínimo, o sea, el más por debajo de todas las características. ¿Ya te quedó más claro el concepto? ¿Se fue? Ah, no, ahí está Verónica. Ya te veo. ¿Qué? ¿Ready? Hello? ¿Sí? Yes? Ok, listo. Now, let's continue working with this. Miremos ahora el tema acá. ¿Qué se tiene? ¿Qué se debe tener para hacer un limpiador de ventanas? Díganme en inglés. What does it take to be a skyscraper cleaner? Pay attention to the example. To be a doctor, you must be human, you must be kind, you have to have sense of responsibility. ¿Qué se necesita para hacer un limpiador de ventanas en rascacielos? Tell me. Miren que acá nos estamos acordando de todos los modales que hemos estado viendo. Good. Now, let's keep on thinking about it and let's have a look to the 10 most dangerous jobs in the world. Ojo que acá vamos a empezar a trabajar una recopilación de los modales que hemos visto, como el must, como el have to have, el can, el could, el should, porque estamos hablando de qué deben tener estas personas, qué tienen que hacer, qué pueden hacer de acuerdo a sus capacidades, qué les recomendarían hacer, etcétera, etcétera. Now, let's pay attention to the following video. Vamos a mirar
otros trabajos que son los más peligrosos en el mundo to complement this information, right? And according to this, please copy down, copien, hagan la actividad de escribir para que practiquen. Vamos a mirar el video y vamos a tomar apuntes de estos empleos porque son los más peligrosos. Tomen apuntes de eso porque con eso vamos a trabajar. Have a look. The 10 most dangerous jobs in the world. Underwater welder. Underwater welders face a series of dangers on the job every day, including the risk of shock, explosion, decompression sickness, and even wear on their dental fillings. About 30 welders die out of 200 welders on the job annually. Crab fishermen. 128 Alaskan crab fishermen died in 2007 alone, which is 26 times more dangerous than the average job. 80% of fatalities are due to hypothermia or being thrown overboard and drowning. Crab fishermen also suffer from serious injuries due to heavy machinery and gear. Loggers. The logging industry has some of the highest work-related fatalities in the country, with loggers being 30 times more likely to die on the job than most other career fields. The majority of logging-related deaths comes from equipment errors or trees falling on workers. Microchip manufacturers. Computer chips are created with numerous hazardous chemicals, including arsenic. And while manufacturing chips may not be immediately fatal, there are long-term effects to health, such as high rates of miscarriages, birth defects, cancer, and respiratory illnesses. Bush pilots. Bush pilots have more risks in their career for less pay than average commercial pilots. With a rate of 13.59 accidents per 100,000 flight hours, the general aviation accident rate for pilots in Alaska is 2 times higher than pilots in the rest of the U.S. Bull riders. Bull riding has surged in popularity since the 1990s, with promises of big money for an 8-second ride. But bull riders can suffer at least one significant injury per every 15 events they partake in, including concussions, broken bones, and fractures, which may not be worth the potential cash payout. Steelworkers. Although safety harnesses have been implemented, steelworkers still risk a fall from great heights. The job also includes risk of serious injury from steel beams or walls collapsing on workers. In 2005, steelworkers still had a fatality rate of 56 deaths per 100,000 workers. Oil riggers. Most offshore oil riggers work 16-hour shifts, often with very little sleep. Fires and oil rig explosions top the list for job-related dangers, with a rate of 27.1 deaths per 100,000 offshore workers annually. Prostitutes. Prostitutes always run the risk of being arrested for selling sexual favors to Johns. But even more dangerous are the threats of STDs, rape, and even physical assault or death. The death rate for prostitutes is 204 deaths for every 100,000 prostitutes per year. Snake milkers. Snake milking is a dangerous yet completely necessary job that saves numerous lives per year. While there are safety procedures in place, each milking procedure has a high risk factor. In fact, snake milking has a low rate of people who have not been bitten while on the job. So people, have a look. Miren bien, 10 empleos, the most dangerous in the world, right? The most, los más peligrosos en el mundo.
Can you tell me one thing, alguna cosa referente a cada uno de ellos? ¿Por qué son peligrosos? Underwater welder, por ejemplo. The underwater welder. Why? Why it is one of the most dangerous? ¿Por qué? Nothing. So, why? ¿Por qué es el más peligroso? Porque podrían explotar las cosas, ¿cierto? Que están soldando bajo el agua. Good. Why the microchip manufacturers are one of the most dangerous? ¿Por qué la fabricación de microchips es peligrosa? Tell me. So, les dejo esto de tarea. Revísenlo bien. Ustedes verán, si no lo estudian, porque va a aparecer en el parcial. ¿Listo, chicos? Vamos a saltarnos entonces directo a la temática. Have a look. For expressing preferences, we have two different things. Para expresar preferencias, yo puedo hablar con el verbo prefer o con la expresión would prefer. Vamos a mirar cómo se utilizan estas dos. Pero primero vamos a mirar el prefer. I can say prefer to do o prefer doing. They both expresses what you prefer in general. Esta expresión pues me facilita decir mis gustos o mi preferencia sobre algo. Cualquiera de las dos está bien. Pero attention. Miremos algo acá. I prefer to work. I prefer working. Ojo, si utilizan el to, no usan el ing y viceversa. What? Ambas expresan lo que preferimos en general y no hay ningún problema. Puedes decir I prefer to work, I prefer working, cualquiera de las dos formas está bien. Pero deben entender y deben saber que la segunda opción es la más usada en inglés. La primera es más formal, la segunda es más informal y más utilizada. I prefer working. Ahora, cuando hablamos de preferences, cuando hablamos de las preferencias y gustos, we all the time use prefer. Y podemos hablar de preferencias referente a objetos o referencias referentes a acciones, actions, right? Porque ustedes pueden decir, yo prefiero las hamburguesas o yo prefiero cocinar. ¿Qué? Lo que deben tener pendiente es que cuando hablen de objetos, esos objetos deben estar en plural porque están hablando de una preferencia en general. Ejemplo, I prefer burgers. Prefiero las hamburguesas en general. I prefer burgers. En cambio que con las acciones pueden ir o con to o con ing. Ejemplo, con to o con ing el verbo. Ejemplo, I prefer to do everything. I prefer to do everything o I prefer doing everything. I prefer to do everything o I prefer doing everything. Cualquiera de las dos está bien. Good. So, this is like the general things, como la acción en general. Siempre voy a hablar de preferencias respecto a alguna situación, a alguna cosa, a alguna acción. Right? Y cuando lo hago voy a hacerlo a modo general. Good. Teniendo en cuenta esos detallitos que acabamos de ver. Now, miro acá una cosita. Have a look to the following things. Miren abajo esas dos oraciones cuando dicen I prefer to cook rather than go to a restaurant.
Anna prefers to live in the country rather than live in the city. Anna prefers hot drinks to cold drinks. Anna prefers swimming to runner. Cuando yo hago una preferencia, puedo hacerla de forma indirecta diciendo así, yo prefiero las hamburguesas. Pero si yo quiero especificar que prefiero las hamburguesas en vez de otra cosa, voy a utilizar ahora la expresión rather than o la expresión to. Fijémonos cómo. Have a look. Les organizo bien el pen. Miren acá. I prefer to cook o I prefer cooking rather than to go o rather than going. Yo utilizo cualquiera de estas acciones que vemos acá y vamos después de ellos a poner la expresión rather than. Rather than. Que ese rather than significa en vez de. En vez de. Yo prefiero las hamburguesas en vez de, y inmediatamente después de ese en vez de, digo el otro objeto, como acá, miren, prefiero las bebidas calientes en vez de las bebidas frías. Pero fíjense en algo. El rather than lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de verbos, de acciones. Entonces acá, chicos, en esta clasificación solamente vamos a trabajar el rather than para una de estas dos. I prefer to do, I prefer doing. Léanla acá muy bien. Fíjense muy bien aquí y ustedes me van a decir en cuál de las dos voy a ubicarlo. Miren nuevamente el ejemplo y miren allá la gráfica y díganme en cuál de las dos pongo el rather than. ¿En cuál de las dos oraciones? Teacher, Dime. and to do. Perfecto. Entonces, ojo. Ese rather than significa exactamente lo mismo que el to. Significa exactamente lo mismo que el to. Solo que hay ciertas reglitas para su uso. Este rather than lo voy a utilizar cuando yo utilice el to en la oración. Entonces acá, I prefer to do everything rather than, e inmediatamente después del rather than, vamos a poner el otro verbo también en su forma infinitiva, pero sin necesidad de ese to. I prefer to do everything rather than work. Prefiero hacerlo todo en vez de trabajar. Sé que la oración no tiene sentido, pero ahí van teniéndole en cuenta. Fíjense. I prefer to do everything rather than to work. Cuando ustedes ven el to en la oración de la preferencia y quieren comparar ese verbo, esa acción con otra acción, utilizan el rather than y el otro verbo va en su forma básica. I prefer to do everything rather than to work. Como acá en el ejemplo. I prefer to cook rather than go to a restaurant. Cuando yo estoy, señora. Tengo una pregunta. Dime. Tú pusiste que, bueno, I prefer to do everything rather than. ¿Se tiene que poner el verbo solo o tiene que ir siempre con tú? Aquí, después del rather than, fíjate sí, que lo vamos a poner solito. ¿Sí ves? Sí. De esos ejemplos. El primero va con tú y el segundo va solito. Cuando usemos el rather than. ¿Listo? Okay. Ahora, ¿qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con la otra opción? Porque yo les dije que las dos opciones estaban bien. Si yo voy a decir con ing, en vez de decir rather than, yo voy a utilizar la preposición to.
y el verbo que yo vaya a hacer, a usar en comparativa con este, va a ir también en ing. Entonces aquí sería, I prefer doing everything to working. I prefer doing everything to working. En ing. Miren acá el ejemplo. Ana prefers swimming to running. Las dos oraciones en español significan la misma vaina. Yo prefiero hacer todo en vez de trabajar. Yo prefiero hacer todo a trabajar. Son las dos con el mismo significado. El rather than significa en vez de. Y el to significa a, que dentro del contexto que estamos viendo es el mismo significado. En vez de. Yo prefiero hacerlo todo a trabajar. Yo prefiero hacerlo todo en vez de trabajar. Solo que debo fijarme muy detalladamente con esta característica, chicos. Y es que recuérdenlo, cuando ustedes ven el verbo en ing aquí, van a utilizar tú más el verbo en ing. Y si en la primera preferencia lo que van a hacer es utilizar el verbo con tú, van a generar la comparativa con otro verbo utilizando el rather than más el otro verbo en su forma base. ¿Right? Entonces esas son las claves que debo tener en cuenta cuando yo estoy hablando de una preferencia en general. Hasta el momento estamos hablando de preferencias ahorita, actuales, lo que prefiero en este momento. Van ustedes a un restaurante, les dan, tenemos perro, hamburguesa. Yo prefiero las hamburguesas en vez del perro. Con la primera, cuando estamos hablando de objetos, vamos a estar manejando la misma situación que el tú. Fíjense. I prefer hot drinks to cold drinks. Entonces acá, si digo, yo prefiero las hamburguesas en vez de los perros, ¿cómo quedaría esa oración? ¿Quién me la completa? Two hot dogs. Nuevamente utilizo el tú y nuevamente me acuerdo de poner la palabrita en plural porque estoy hablando de una preferencia en general. Prefiero las hamburguesas a los perros. Prefiero las hamburguesas en vez de los perros. Entonces, chicos, el tú lo utilizo cuando hablo de objetos o cuando hablo de acciones usando el ing. Y el rather than lo utilizo cuando solo hablo de acciones usando el to y la forma infinitiva del verbo. Period. Let's have a look to a video. Vamos a mirar un video de cómo utilizar y cuál es la diferencia entre el rather than versus ese to. Cómo utilizar el rather than, cómo utilizar el instead of, que lo vamos a ver más adelante, y cómo utilizarlos en oraciones. Okay? Let's pay attention. Difference between rather than. Welcome to this video. Today, you're going to learn the difference between rather than and instead of. This is a question that a student had asked, and it's a great question, and both of these are going to help you with your... Sorry. No les voy a mostrar este porque este es el que necesito para ahorita más adelante. Aquí. Qué pena. Disculpe un segundito. Qué pena con ustedes que hoy tocó trabajar desde casa y se agarraron a pelear los gatos. Now, acá chicos,
Es fácil la explicación, es prestarle mucha atención a esta situación de la preferencia de ahora. Ese prefer, cuando yo estoy hablando en present simple, estoy mostrando una preferencia en general de mi momento actual, de mi presente. Y puedo hablar de una preferencia hacia un objeto o hacia una acción. Cuando hablo de una preferencia hacia un objeto, hacia una comida en general, hacia un animal, o sea, un tipo de ropa, voy a hablar de ese objeto en plural y si quiero compararlo con otro objeto, utilizo la partícula tú, la preposición tú. E indico el otro objeto también en plural. Prefiero las hamburguesas a los perros calientes. Prefiero el frío al calor. Prefiero las mañanas a las noches. Objetos. Las mañanas a las noches. Por eso digo tú. Este mismo tú se va a poder utilizar cuando yo hablo de una preferencia en general sobre acciones, sobre actividades. Cuando esa actividad en inglés la menciono en presente participio, es decir, en ing. I prefer doing to working. I prefer sleeping to waking up early. Prefiero dormir a levantarme temprano. Prefiero correr a montar bicicleta. Prefiero usar la cicla a manejar una moto. Y la característica es que va con el tú y los dos verbos en ing. Por último, esta misma situación también puedo expresarla con los verbos en infinitivo, pero la diferencia está en que no voy a poder utilizar el to, sino el rather than. Entonces los verbos que yo estoy comparando, en los que yo estoy mostrando esa preferencia, van a ser usados en su forma base. Y en vez de usar el to para hacer la comparativa, utilizo el rather than. I prefer to sleep rather than wake up early. Prefiero dormir hasta tarde en vez de levantarme temprano. Right? Now, ahora sí vamos a entrar a la otra temática. Las mismas situaciones que estamos viendo de preferencias, vamos a hablar ahora con el would prefer y el would rather. Este would prefer y el would rather ya no hablan de un gusto o una preferencia en general en mi vida, como el hecho de que me gusten las mascotas en general. Este would prefer y would rather, we are going to use it in particular situations, referring to my present or my future. Estas dos expresiones las vamos a utilizar en situaciones específicas para referirnos a un gusto, a una preferencia en particular, bien sea en un momento exacto de mi presente o hacia el futuro. ¿Y por qué hacia el futuro? Miren que tienen el modal would. Acuérdense que el would es un modal condicionado. Están diciendo que ese verbo se transforma a ia. Entonces tenemos would prefer, preferiría. Right? Ahora ustedes ven acá, profe, pero vemos el rather convertido en verbo acá. Y vamos a decir would rather, would prefer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué debemos hacer acá ahora? Los dos, chicos, el would rather y el would prefer, van a significar exactamente lo mismo. Preferiría, preferiría. I would rather, preferiría. I would prefer, preferiría. ¿Cuál va a ser la diferencia en el uso y el contexto? Ninguna como tal. En contexto significan lo mismo. Estoy mostrando un gusto hacia el futuro o una particularidad condicionada en mi presente. Yo preferiría levantarme tarde. Yo preferiría acostarme más temprano. I would rather, I would prefer.
Con ambos estoy diciendo lo mismo. ¿Cómo va a ir la estructura gramatical? Pay attention to the video. Vamos a mirar ahora sí cómo es la estructura gramatical entre el would rather versus el would prefer. Porque tienen, al igual que como vimos ahorita, con el prefer solamente, una pequeña diferencia muy chiquitica. Have a look. Hi, welcome to your English class. Hola querido alumno, te saluda tu profesor Jonathan. Espero te encuentres muy bien, deseándote muchos éxitos y bendiciones. Te doy la bienvenida a la nueva sección de tu clase de inglés en el... Saltémonos el saludo del profe. When we speak about a specific preference, would rather and would prefer have the same meaning and are interchangeable. Have a look, lo que les comentaba, estas dos expresiones significan exactamente lo mismo y que cómo y cuándo las voy a utilizar se pueden intercambiar en cualquier momento. Las dos pueden ser forma formal, las dos pueden ser forma informal, aunque en ciertos casos el would rather suena un poco más informal que el would prefer. El would rather sería un poco más informal que el would prefer. Cuando nosotros hablamos acerca de una preferencia específica, would rather y would prefer tienen el mismo significado y son intercambiables. Would rather and would prefer, preferiría, ambos significan lo mismo en español. Would rather, a continuación veremos cuáles son los elementos para poder formar oraciones con would rather. Would you rather take the bus here? Usamos would plus subject pronoun plus rather plus verb in base form, en este caso el verbo en su forma base, plus complement. Would you rather take the bus here? ¿Preferirías tomar el bus aquí? Would prefer. Would plus subject pronoun plus prefer to. En este caso, cuando usamos prefer, vamos a usar la palabra to para separar dos verbos. Como puedes observar, a diferencia de rather, cuando usamos prefer, solamente le agregamos la palabra to. Would you rather do my homework? Would you prefer to do my homework? Fijémonos la primera diferencia, right? Nosotros hacemos la pregunta, would you rather do my homework? Would you prefer to do my homework? Fíjense bien, chicos, que la primera diferencia está tanto en la oración positiva, negativa o pregunta en poner o quitar el to. Con el would rather, el verbo que vayamos a poner después del would rather siempre va a ir en su forma base. I would rather stay at home. I would rather take a nap. I would rather sleep. I would rather dance. Que ese would rather lo puedo contraer y decir I'd rather stay at home. Preferiría quedarme en casa. I'd rather take a nap. Preferiría echarme una siesta. La forma base. Mientras que con el would prefer, yo puedo utilizar cualquiera de las dos formas que vimos al principio cuando hablábamos del prefer solamente. Puedo decir doing como puedo decir to do. Fíjense. I prefer to watch TV o I prefer watching TV. I prefer to be alone. I prefer being alone. Cualquiera de las dos formas está bien con el would prefer, pero con el would rather solamente va a ir la forma base. Ni siquiera va a aparecer el to. Ni siquiera vamos a poner el to. Right? So, take that into account. Ojo con esa partecita. ¿Preferirías hacer mi tarea? Como puedes ver, ambos significan exactamente lo mismo, pero en este caso, para separar dos verbos, usamos prefer to. Take, verb in base form, the bus. Here, complement. Would you prefer to take the bus here? ¿Preferirías tomar el bus aquí? Como dijimos, significan exactamente lo mismo. Preferiría. We have a few examples. A continuación te muestro unos cuantos ejemplos. Would you rather eat healthy food? ¿Preferirías comer comida saludable?
Would he prefer to study French? ¿Preferiría él estudiar francés? Would she rather travel to Europe next year? ¿Preferiría ella viajar a Europa el próximo año? Would it rather sleep on my bed? ¿Preferiría dormir en mi cama? En este caso nos referimos a un animal. Would we prefer to go to the gym? ¿Preferiríamos nosotros ir al gimnasio? Would they rather cook a salad? ¿Preferirían ellos cocinar una ensalada? Y fíjense chicos acá que cuando hacemos estas preguntas estamos hablando sobre una preferencia de ahorita, de una situación en particular. Le están diciendo, están en un restaurante, ¿quieren papas o quieren yuca? No sé. Would you rather eat potato chips or would you rather eat yuca? Pero si usted no quiere usar el rather, pues dirían, would you prefer to eat potato chips or would you prefer to eat yuca? Pero si no se le acordó de poner el to, pueden ponerle el ing al verbo. Would you prefer eating potato chips or yuca? And that's it. Siempre vamos a utilizar la estructura en una variable con el prefer, mientras que con el rather el verbo va en su forma infinitiva. Good. How to answer those questions. Ahora, ¿cómo respondemos a estas preguntas? Usamos los siguientes elementos. Subject pronoun, would, rather o prefer to, verb in base form, complement. You would rather eat healthy food. ¿Tú prefieres comer comida saludable? He would prefer to study French. Él prefiere estudiar francés. ¿Cómo quedaría de la otra forma esta? ¿Quién me la dice o quién la escribe? He would prefer to study French. ¿Cómo la podríamos hacer de la otra forma? We can say he would prefer studying French. He would prefer studying French. Very good. He would prefer studying French. She would rather travel to Europe next year. Ella preferiría viajar a Europa el próximo año. It would rather sleep on my bed. Eso preferiría dormir en mi cama. We would prefer to go to the gym. Nosotros preferiríamos ir al gimnasio. They would rather cook a salad. Como puedes ver, es bastante sencillo usar would prefer and would rather. Ambos significan preferiría y lo podemos hacer cuando tenemos ciertas preferencias por actividades o acciones que queremos hacer más adelante. Eso es todo. Espero que este tema haya sido de mucha utilidad. Recuerda que puedes repetir el video las veces que sea necesario. Recuerda siempre realizar tus... And that's it, people. Eso es todo lo que necesitamos entender y saber sobre el would rather y el would prefer. Se utilizan para hablar a diferencia del prefer solamente, que este se utiliza para hablar de cosas en particular, no en general, situaciones en general, right? General situations. El would rather y el would prefer van a situarse en ocasiones específicas, right? Vamos a utilizar el would rather y el would prefer para hablar de situaciones específicas. Specific situations. Con la diferencia en que, ya lo vimos, el rather va llegado de su forma base, mientras que el would prefer va acompañado de cualquiera de las dos formas que podíamos trabajar con el prefer solamente. Good. So, people, close attention to it as this is very important to recognize for the following part. Ya vamos terminando la última partecita de esto, porque ahora vamos a mirar cómo hacemos la comparativa con otro verbo, cómo hacemos la comparativa con otra actividad, con otra acción, con otra situación. Let's pay attention.
Now, would prefer and would rather. Aquí puse el would prefer. Vamos a poner el would rather. And this is gonna be everything. So, by now, questions, ¿alguna pregunta? Any questions? ¿Alguna inquietud, duda? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? Let's remember this. Ojo con que con el rather va la forma base. Que esa es la clave de oro. Con el rather la forma va en su base. Y con el prefer cualquiera de los dos. Recordando, eso sí, que si ponen to, no ponen ing o viceversa. Si aparece el to, no aparece el ing. Si aparece el ing, no aparece el to. Good. People, ahora la última parte. Cuando yo quiero decir en vez de, aquí están diciendo, yo preferiría quedarme en la casa, yo preferiría mirar televisión, pero ahora queremos saber en vez de qué ustedes preferirían esto. Ahí es donde ahora sí vamos a hablar del than, rather than, and instead of. La palabrita than y rather than son exactamente las mismas. O sea, si ustedes escriben than, o solo escriben rather than, es lo mismo. Y el instead of va a tener otra particularidad. Let's pay attention to the difference between rather than and instead of. Ahora sí vamos a mirar el video del rather than versus el instead of. With your advanced English grammar. Of course, I'm Jennifer from jforrestenglish.com, and this channel is dedicated to helping you sound like a fluent, confident, natural English speaker. Now, before we go any further, make sure you subscribe and hit that bell icon so you're notified every time I post a new lesson. Now, let's dive in with this video. Let's talk about the difference between rather than and instead of. Let's start with rather than. Rather than is used to state a preference. So you have two things and you want to say which one you prefer, which one you like more, your preference. Because of that, we're most likely going to use rather than with the verb prefer. For example, I prefer making dinner rather than eating out. So I have my two choices, make dinner, eat out. And my preference is make dinner. I prefer making dinner rather than eating out. So rather than is simply used to connect those ideas and form that complete sentence. So, fíjense en acá que estamos trabajando con el prefer solamente, ¿cierto? Y el rather than conecta las dos ideas para decir que el uno en vez de lo otro. Uno en vez de lo otro, pero generando un estado de preferencia, como haciendo la posición en que una cosa para ustedes es mejor que la otra. I prefer making dinner rather than eating out. Están estableciendo que el hacer la cena para ustedes es mejor que salir a comer. Ese es el contexto de la palabra o de la frase rather than. Now notice, rather than, the next verb is going to be a gerund, which is simply your verb in ing. That's 100% of the time when you use a verb, so don't forget that. Now, in terms of placement, I can take that same sentence, but I can move rather than to the beginning of the sentence. And I can say, rather than ordering takeout, I prefer making dinner. So you do have that flexibility. Instead of a gerund verb, you could use a noun. So I could say, I prefer pizza, just the noun. I'm not talking about a verb. I prefer pizza rather than spaghetti. So I'm still connecting the sentence together with rather than, but I'm using two nouns. Y acá lo que hemos hablado,
El rather than también lo puedo utilizar para generar oposición o preferencia entre dos objetos, right? I prefer pizza rather than spaghetti. Now, people, el uso del rather than con el prefer o con el would prefer o con el would rather va a variar un poquito en el hecho de que el rather than no lo vamos a utilizar con would rather. ¿Por qué? Porque va a generar como una redundancia. Fijémonos en esta oración que tengo acá. Yo diría, I'd rather stay at home. Y si yo escribo una oración empezando con rather than go out, queda muy redundante decir, yo preferiría permanecer en casa en vez de permanecer en casa. En español no se ve la redundancia, pero en inglés en la pronunciación sí. Porque estaremos diciendo, I'd rather stay at home rather than go out. ¿Qué pasa? Estoy repitiendo el rather acá cuando ya lo tengo en la expresión inicial. Cuando nosotros veamos esta situación, vamos a decir solamente la palabrita than. Solamente ponemos el than y listo. I'd rather stay at home than go out. Than go out. En cambio que con las de I prefer, como la que está aquí abajo, I prefer to watch TV o I prefer watching TV, yo puedo poner el rather than y no pasa nada porque no va a generar ninguna redundancia y no va a sonar extraño. Entonces yo acá con el prefer sí puedo decir rather than y poner, eso sí, la regla, seguimos respetándola. Si el verbo lo pongo con to watch, aquí el verbo va a ir en su forma base. Y si el verbo va con ing, aquí el verbo va en su forma de ing. Look at the examples here. I prefer to eat a light lunch rather than a burger or rather than eat a burger. Now, como acá voy a hacer la comparativa con otra situación, con otra acción. Recuerden, tengo dos opciones. Si aquí utilicé el to watch, aquí I prefer to watch TV rather than to sleep. Prefiero ver televisión en vez de dormir. O rather than sleeping. Pero recuerden conectar siempre infinitivo con infinitivo o gerundio con gerundio para que tenga secuencia y tenga lógica la oración. ¿Ay? Entonces la expresión rather than se vuelve solo than cuando empezamos con I would rather. Y queda rather than con la expresión I would prefer. Ahora miremos cuándo se utiliza el instead of. Instead of two verbs. Now, instead of is used as substitution, which means I'm going to take one object and I'm going to replace it with something else, okay? Ahora con el instead of lo utilizo en el contexto en donde lo que quiero hacer es reemplazar una acción o un objeto con otro. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, sino que estoy reemplazando la importancia del uno con el otro. Okay, so substitution. Rather than just talking about preference, I like this one more, and you still see both objects, that would be rather than. But with instead of, we're substituting. So one is going away, and we're only leaving the one we want. That's instead of. So I could say, we made dinner instead of eating out. Fíjense que en la oración pasada decíamos, we prefer dinner rather than eating out. Mostrábamos nuestra preferencia de hacer la cena en casa en vez de salir. Pero en esta oración decimos, we
make dinner instead of eating out. Estoy diciendo que voy a reemplazar el hecho de salir con el hecho de hacer la cena en la casa. Estoy reemplazando la situación o estoy reemplazando la acción. Mirándolo en un ejemplo con el would, miren acá. I prefer riding a motorcycle instead of driving a car. Preferiría montar bicicleta en vez de manejar carro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reemplazando la acción de manejar el carro por el hecho de montar bicicleta. ¿Right? No estoy diciendo que esta es más importante que la otra. Estoy queriendo decir que quiero reemplazar esta por la que mencioné primero. Y ahora, una última reglita más. Siempre, siempre con el instead of, siempre, siempre vamos a usar el ing. Right? Siempre. Entonces, chicos, también es otro contexto a tener en cuenta cuando escribimos las oraciones. Si ustedes no quieren usar rather than, sino lo que quieren usar es el instead of, deben acordarse que tanto la oración anterior como la nueva deben ir en ing para poder poner ese instead of allí en la mitad de los dos. Right? Entonces, ejemplo, dicen, I prefer being alone instead of accompanying someone. Prefiero estar solo en vez de mal acompañado. Good. I prefer being alone. Y ese being lo pongo en ing porque sé que yo voy a utilizar el instead of. Como yo sé que aquí voy a utilizar el instead of, por eso es que puse el otro obligatoriamente en ing. Y después del instead of pongo el otro verbo también en ing. I prefer being alone instead of being with you. De estar contigo. Prefiero estar solo que estar contigo. Prefiero reemplazarte por mi soledad. A tenerte como compañía. So people, this is it. This is the topic that we're going to have for today. Now, let's pay attention in something else that we need to understand before continuing. Talking about this, hablando de eso, quiero que recuerden nuevamente los trabajos y que cada uno me diga qué preferirían hacer en vez de tener alguno de estos trabajos. Cada uno hagan una oración para practicar los temas, pero háganlas, quiero leerlos ahí en el chat. ¿Qué preferirían en vez de ser prostitutas? ¿Qué preferirían en vez de ser ordeñadores de serpientes? En vez de ser trabajadores de acero, en vez de ser cazadores de cangrejos. ¿Qué preferirían ser? Write it down. Escriban el ejemplo, escriban la oración para terminar con la tema. Do it. So I'm waiting, people. I read you. Los leo. So, dice, I prefer, ¿qué le falta ahí? I prefer to go o I prefer going rather than work as bull riders. Ojo ahí, Jessica.
Recuerda que el primer verbo o va con to o va con ing, ¿cierto? I prefer to go o I prefer going. Going. Ojo con eso. Con el rather es con el que tenemos el verbito solito. Y ahora, la otra parte. Rather than work. Ahí está perfecto. Pero cuando queremos decir, en vez de trabajar como tal cosa, utilizamos la palabrita as. Esa preposición as quiere decir que quiero trabajar como tal cual esa otra persona, el as, no el how. How es como de pregunta, ¿sí? Y este as es como de comparación. ¿Listo? Ahí para que sepan alguito, la diferencia entre how, el as y el like. Es diferente decir lo siguiente. I work how a teacher. I work as a teacher. I work like a teacher. Todas esas tres oraciones que les acabo de escribir ahí en el chat. I work how teacher. I work as a teacher. I work like a teacher. La primera está mal, porque el how es una pregunta. Yo trabajo como profesor. Como profesor no tiene sentido ahí el how en esa oración. I work as a teacher y I work like a teacher significan lo mismo en español, pero con diferente contexto. Ambas significan trabajo como profesor, pero cuando ponemos el as, quiere decir que trabajo exactamente igual como lo hace un profesor. Y el like quiere decir que trabajo parecido a como lo trabaja un profesor, o como el trabajo que hace un profesor. Esa es la diferencia, el as exactamente igual y el like parecido a. Right? Entonces, en este caso estamos hablando del as. Como en el ejemplo de Verónica, I'd rather be a bush pilot to be a prostitute. I'd rather be a bush pilot to be a prostitute. Ojo, ojo. Ese tú no lo vamos a utilizar con el would rather. ¿Listo? Ojo que el tú solamente aparece cuando hablamos de prefer solito. Cuando hablamos de I would rather y I would prefer, vamos a tener tres únicas opciones para generar esa comparativa. ¿Que cuáles son? Rather than, solo than o instead of. Instead of. ¿Listo? Ojo con ese también, ese detallito. Las tres para trabajar las situaciones específicas. Y en el tú, perdón, y en las situaciones generales, tú y rather than. Tú y rather than. ¿Listo? Entonces, en ese caso tuyo, Verónica, no podemos decir tú, sino rather than be a prostitute. Rather than be a prostitute. El resto está bien. So, people, a little bit complicated, that's it. Un poquito complicado el tema, un poquito de prestar atención, de revisar muy bien cómo y qué es lo que estoy hablando para poder aplicar las técnicas y las estructuras de forma adecuada, right? So, any question, alguna pregunta antes de continuar con el siguiente tema que es más pequeñito, más fácil? ¿Todo claro? Sure, okay. So, let's continue. Now, people. A ver, dice acá. I'd rather work. Listo, ya la había visto. I'd rather work hard than sleep all day. Muy bien. I'd rather work hard than sleep all day. Muy bien. Now, let's have a look to the next words. To be good at. To be bad at. Can. Have and to be, to express skills, express abilities. Vamos a utilizar estas expresiones para hablar de habilidades,
de cosas que yo puedo hacer, que tengo la capacidad de hacer. Good. So let's have a look to how we're going to use good at and bad at. Good at and bad at. These are two expressions. Estas dos expresiones nos ayudan a entender en qué somos buenos o en qué somos malos. Right? Y vamos a prestar atención en cómo vamos a utilizarla dentro de una oración para hablar de nuestras habilidades en vez de utilizar el modal can, porque siempre usamos el modal can para hablar de las habilidades, ¿cierto? Digo, yo puedo nadar, yo puedo cantar, pero es diferente decir que pueden a que sean buenos haciéndolo, ¿cierto? Cualquiera puede cantar, pero que sean buenos cantando es otro cuento. Miremos las expresiones. Again, I'm is used here as I am. Good at informs someone what you excel at and are comfortable doing. Usamos el good at cuando nosotros mostramos excelencia en algo. No solamente que podemos, sino que somos excelentes haciéndolo. Right? Y además de que somos o estamos cómodos con realizar esa actividad. Entonces es diferente decir que yo puedo nadar a decir que soy bueno nadando. Y ojo como lo digo en español. Es diferente a decir I can swim, yo puedo nadar, a decir soy bueno nadando. I am good at swimming. Porque no solamente estoy diciendo que tengo la capacidad, sino que lo hago bien, que lo hago muy bien. Here are some examples. I'm good at drawing. Miren la estructura. Fíjense en cómo va esa acción que yo voy a representar en esa habilidad. Yo utilizo la expresión I am good at con el siguiente verbo en ing porque es exactamente igual como lo digo en Spanish. Yo digo yo soy bueno en dibujo o yo soy bueno dibujando. La expresión puede significar los dos contextos en español. Soy bueno en dibujo, soy bueno dibujando. Y utilizamos el verbo to be como nuestro auxiliar para unir esta frase a ese verbo, a esa habilidad que yo quiero expresar. Este good at con el verbo to be están reemplazando todo lo que sería el modal can. Y no solo lo están reemplazando, sino que nos están elevando al nivel de excelencia o de una habilidad mucho más desarrollada ese verbo o esa acción de la que estoy hablando. Vuelvo y les digo, yo puedo decir I can draw, yo puedo dibujar y hago mamarrachitos, yo puedo, tengo mis manos, puedo hacerlo, pero es diferente decir I am good at drawing, que soy bueno dibujando, póngame en una cara y hago los detalles así súper bien claritos. Esa es la diferencia, right? I'm good at swimming. I'm good at driving. Right? I'm good at writing. That's it. Todo lo que yo quiera expresar con el good at, lo voy a decir ampliándolo a nivel de la excelencia, a que es bueno, que es excelso. ¿Qué? Esa es la expresión be good at. Cuando yo digo que soy be good at, que soy bueno en algo. Estoy expresando
excelencia. Be good at. ¿Y cómo la voy a utilizar? Voy a utilizarla, la expresión, más el otro verbo en ing. That's it. Esa es la regla. Be good at más el verbo en ing. Más verbing. Get, verbo en ing. Ahora, esto es cuando hablo de cosas en positivo, cuando estoy diciendo que esas acciones son positivas, que tengo una habilidad superior de forma positiva. Ejemplo, I am good at collecting things. Soy bueno coleccionando cosas porque investigo, reviso los detalles, miro que sea algo original, etcétera. Soy bueno coleccionando cosas. Si yo quiero decir lo contrario, que soy malo, que a mí me meten gato por liebre, que no soy capaz ni de escoger un aguacate en la tienda, puede ser que en ciertos contextos ustedes vean que digan I am not good at. I am not good at. O sea, puede aparecer en ciertos contextos la misma oración, pero en negativo. I am not good at. ¿Sí? I am not. No soy bueno. Yo puedo decir que no soy bueno en algo de esta forma, como también puedo crear la oración con el am bad at. Soy malo en. ¿Qué? ¿Y cómo va a ir esta estructura? Nuevamente vamos a tener al verbo to be, pero esta vez vamos a llevarlo acompañado del adjetivo bad. I'm bad at, y agrego el verbo en ing. ¿Qué? Agrego el verbo en ing cuando quiero hablar realmente de que soy malo, de que soy pésimo en algo. Este sería lo contrario a lo anterior. Ay, que soy malísimo. ¿Qué? Entonces una oración, por ejemplo, yo soy malísimo jugando fútbol. No es que sea malísimo, pero es que no me importa, no me gusta. Entonces yo diría algo como I am bad at playing football. I am bad at playing football. Soy pésimo jugando fútbol. Soy malo jugando fútbol. I am bad at playing football. Good. So people, with this one, we can talk about our skills. Podemos hablar de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, con un verbo diferente al modal can. ¿Y cuál es la diferencia? En que el can y el cannot, que muestra lo positivo y lo negativo de nuestras habilidades o nuestras fuerzas, solamente está mostrando que tengo la capacidad. Mientras que cuando hablo de good at y bad at, estamos hablando de un rango superior, que hacemos las cosas con excelencia. Good. Now, resulta que en español yo digo, soy bueno en jugar videojuegos, soy bueno en trabajar con tal cosa. En inglés nunca vayan a usar in. Siempre la preposición va a ser at, más el verbo en ing. Recuerden traducirlo como la otra forma que lo decimos en español. Soy bueno jugando, soy bueno cantando, soy bueno sonriendo, soy bueno hablando. I am good at, y el verbo en ing. Good? So, that is everything we need to know about this modal, people. Now, that's it. Eso es todo lo que teníamos de temática para el día de hoy. Esta ficha se las voy a subir junto con otras que les había desarrollado el grupo anterior. So don't you worry about it. Y ya les voy a explicar lo que corresponde a la tarea de la semana para que se acuerden de hacerla. Ojo, no esperen hasta último momento para desarrollarlas. Recuerden que tienen hasta el 10 de octubre para hacerlas, pero no se esperen hasta el 10 para completar las actividades. Let's pay attention to the homework. Vamos a mirar la tarea ahora sí, y con esto terminamos por hoy. What you're gonna do? Expressing preferences. Van a hablar
con el would prefer, ¿sí? Con el would rather y con estas expresiones que acaban de ver. ¿Qué deben hacer en la tarea? Pay attention. Tienen 2 paqueticos de preguntas. En cada paquetico hay 5 oraciones. Deben leer muy bien el contexto de la oración para saber escoger si van a usar la preposición than o la preposición rather than o el instead of o el to. Eso en el primer paquete que les aparezca. Van a mirar si el verbo va con to, van a ver si el verbo va con ing o si no va con ninguno de los dos. Deben leer muy bien la oración y acordarse la estructura para saber escoger cuál es la palabra. En el segundo paquete va a ser algo similar, pero en esta ocasión va a estar más enfocado en verbos. Deben escoger cuál es ese verbo correcto que hace falta para completar el contexto de la oración y saber de qué es lo que se está hablando. ¿Listo? Entonces, eso es lo único que tienen que hacer de tarea, chicos. Recuerden hacerla a tiempo. Any questions? ¿Alguna pregunta? Escuché por el micrófono. Today we're Nothing. ¿Todo claro? So people, so that is everything for today. Eso es todo por hoy. Recuerden hacer la tarea. Recuerden que tenemos tutorías los días lunes, ¿sí? Los días lunes para preintermedio. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Voy a dejarles aquí corriendo el último video para hacer más explicativo lo del would rather, el would prefer y el prefer. Para los que quieran ver, lo pueden ver. Si no, ya se pueden retirar. Bye, bye. going to learn how to express preference. It's important to know what to say in English when we are offered something and we need to express our preference. Okay. First of all, let's talk about general preferences, okay? Because there is a very important difference between general and specific preferences, okay? If it's a general preference, the verb that we tend to use is the verb prefer, okay? So let's take a look at some examples. We can say, I prefer to live in the country, or we could also say, I prefer living in the country. Okay, any of the two possibilities are correct, right? Because prefer admits or accepts the two formats, prefer plus to infinitive or prefer plus ing or gerund, all right? And both of them would be correct and the meaning is exactly the same. Okay, when we're talking about general preferences, it means that this preference doesn't have anything to do with a specific time or moment. It's just something that we prefer in our life, okay, in general, but it's not connected to right now or a specific moment in time, all right? Okay, so how do we use prefer? Let's see some examples. Right, as you can see, you have three statements and they are incomplete, okay? So let's try to complete them. The first one, I prefer tea, there is a missing word in between, okay? And the word, in case you haven't guessed it, is to, okay? So we can say, I prefer tea to coffee. And this is a general preference, something that we normally prefer in our lives. Example 2 is, I prefer driving, and then something missing, and walking. Have you guessed it? Okay, it should be, I prefer driving to walking. So in the exactly the same way as example number 1, the missing word is to. Let's take a look at number 3. I prefer to drive and then walk. There is something again missing. Okay, I'll give you some time. And then the missing part should be, I prefer to drive rather than walk. Okay, so the three examples are examples that contain the verb prefer. Okay, the three examples are examples to show our general preference about something, but grammatically they behave differently. Okay,
So the first example, as you can see, you have two nouns, tea and coffee, and what we have in between is the preposition to. The second example, we are using the gerund ending in ing, and that's why we have to as well. But pay attention, because when we decide to use the to infinitive, what we need to use in between is the expression rather than. Okay, and bear in mind that the second part or the second verb should be a bare infinitive or an infinitive without to. Okay, let's take a look at some pictures. All right, imagine that you're speaking in general. Okay, you could say something like this: I prefer the beach to the mountain. Okay, and then again, remember that if we are using nouns such as beach and mountain, in between we would need to use the preposition to. Okay, and then another example would be this one here. We could also use the gerund and say, I prefer reading to listening to music. Okay, this would be similar to the example 2 that we saw earlier. Or finally, you could say, I prefer to read rather than listen to music. Okay, so in the third example, remember that when we use the to plus infinitive, such as here, we need to join it with rather than and then use a bare infinitive again. As I said earlier, these two examples mean exactly the same. Okay, now let's move on to specific preferences. Okay, what kind of preferences are these? These are specific and they have something to do with a specific moment or a specific time. Let's take a look at this photo. Okay, as you can see, there is a couple at a restaurant and a waiter. And for specific preferences, we are going to use would prefer and not only prefer. Okay, so we would need to use would prefer, and with the contraction, okay, it's going to be apostrophe D and then prefer. So for instance, the waiter is going to ask, would you prefer red or white wine? As you can see, this preference question, okay, is very specific. Okay, the waiter is not asking the lady, okay, what do you prefer in your real life, in your everyday life, but what would you prefer right now at the restaurant? Okay, that's why it's a specific preference. So would you prefer red or white wine? And the answer is going to be, I prefer white, please. Okay, this is a specific preference in the sense that he is expressing what he would like to have right now in this specific moment. Okay, that's why he's saying I would prefer, or with the contraction I'd prefer, and not only I prefer. Okay, so I'd prefer white, please. Another situation, okay, two friends and one is asking, shall we go by train? Okay, because it's a specific situation, a specific question, then he's going to reply, I'd prefer to drive. Okay, so he's expressing what he prefers, but then he's using again would prefer. Okay, but remember, when we use would prefer, okay, we are going to use to. Okay, I would prefer to drive. Okay, and then we couldn't say, oops, let me just wait for this to go away, sorry. We couldn't say I prefer driving, okay? Because with the structure would prefer, okay, compulsorily, you need to use the to infinitive. I would prefer to drive. Okay, let's take a look at another example. Okay, there is another couple, and then the guy is going to say, how about going out tonight? Okay, next she's going to say, okay, I prefer to stay at home rather than go out tonight. Okay, as you can see again, we have this same structure, I would prefer, followed by to. I'd prefer to stay at home,
but then pay attention to the continuation of the statement rather than go out, okay? So when we use would prefer to, okay, the second part of the statement of the sentence is rather than, and then the bare infinitive or the infinitive without to. Okay, now for specific preferences as well, okay, apart from would prefer, we could use would rather, okay, which is exactly the same, has the same meaning, okay? Both expressions mean the same, okay? We use both when we are giving our specific preferences or preferences that have to do with a specific moment or a specific time. Okay, so remember that this is the structure or the pattern that we follow. Would rather do or would prefer to do, okay? So infinitive without to for would rather and infinitive with to for would prefer. Let's take the same situation again. Shall we go by train? And then he's going to say, I would rather drive. And pay attention because now we don't have the to that we saw before, okay? Because we are choosing the structure would rather, and it's followed by a bare infinitive. I'd rather drive, okay? And obviously, I would rather to drive would be incorrect. Let's take a look again at our example at the restaurant. Would you rather have red or white wine? As you can see here, okay, after rather, we have the bare infinitive. And therefore, the same pattern follows here. I'd rather have white, please. Okay? In none of these situations, we are using the preposition to as before because now we are using would rather and not would prefer. Okay, but at the same time, you could also say, I would prefer to have white, please. Okay, this would be correct too. Okay, let's take our couple again. How about going out tonight? And then you could say it. Let's see if you have good memory. Okay, she should have said, I'd rather stay at home than go out tonight. Okay, again, I would rather plus bare infinitive, but then pay attention, this is very important, the second part, okay? The second part, you are only using than and bare infinitive without repeating rather, okay? It's not rather than, but simply than. I would rather stay at home than go out tonight. Okay, so finally, okay, we are almost done with this presentation. So let's make or try to do a summary together, okay? When we are speaking about our general preferences or what do we prefer in life in general, okay, you can say, I prefer tea to coffee. In this case, okay, remember, no one is asking you if you prefer tea or coffee right now. No one is offering you tea or coffee and you need to decide. This is something that you express in general, okay? In general, okay, you prefer tea to coffee, okay? You can also say, I prefer walking to driving, or you could also say, I prefer to walk rather than drive, all right? So as you can see, the main verb that we use for general preferences is prefer on its own. Now, a very different thing is when we're talking about specific preferences. And then you have several options, okay? You would say, I'd prefer tea, please, okay? Or you would say, I'd prefer to drive. Or you would say, I'd rather have tea. Or you could say, I would rather drive than walk. Okay, so, summing up, remember, and this is a very important difference, okay? The first group, the general preferences, when you're talking, as I said, in general, no one is asking you, it has nothing to do with a specific moment, okay? It's something like you would say, like, I prefer going to the cinema than watching movies at home, okay? And it's, no one is asking for your opinion or anything like that. However, if you are at a friend's house and then they would ask you maybe what you would like to drink, then you would say, I would prefer tea. And it wouldn't make sense to say, I prefer tea, because this is for general preferences, okay? Because it's a specific moment and you are with your friend and she wants to know if you want it now, okay? You would need to say,
I'd prefer tea. And the same happens with the rest of the examples, okay? Would you prefer to take the train tomorrow night or would you prefer to drive? Oh, I'd prefer to drive because you're talking about a specific situation tomorrow night when you go on holiday, okay? Now, some practice for you, okay? You need to write sentences using the word in brackets, okay? So for example, starting with prefer, you could say, number one, I prefer driving to traveling by train, okay? Because remember, with the gerund ing, you need to use to in between. The second one, you have two nouns, therefore you need to say, I prefer basketball to football. Very good. And then you have two verbs and then the preposition to again. So you must say, I prefer, again, phoning people to sending emails, the gerund again. Finally, because you have rather than, okay, that is a clue about what you need to use. And then you need to say, I prefer to go to the cinema rather than watch videos at home. Oh, remember that when we are using rather than, it's because we are using prefer plus to an infinitive. Okay. Next set, okay. In this situation, you need to rewrite the same sentences so that they mean the same. So for example, I prefer driving to traveling by train. Can you rewrite it, using the to infinitive? I prefer to drive rather than travel by train, okay? Both mean the same. It's only that they use different grammatical structures, okay? The second example, I prefer phoning people to sending emails. We could also say, I prefer to phone people rather than send emails. So as you can see, it's the same example, it's the same structure as above. And finally, I prefer to go to the cinema. In this case, we need to transform it with the gerund. Therefore, you would need to say, I prefer, the right one should be, I prefer going to the cinema to watching videos at home. Okay, so we are replacing the to infinitive with the gerund, and in between we are using the preposition to. Okay, the final set. In this case, you need to choose from the three options, prefer, would rather, and would prefer. Number one, she prefers, only one possibility, working alone. Okay, we have the gerund, working, and then in between we have to. Number two, they would prefer is followed by to receive, and the second part is rather than be, okay, rather than, and the bare infinitive. Number three, I'd rather, again, I would rather is followed by bare infinitive. I'd rather invest. And number four is slightly different, okay? This is something that has to do with the preference for a different person, okay? This is something that you should have studied in the lesson, okay? And then remember, when we have different subjects, I and my daughter, we need to use, I would rather my daughter went on, okay? We use the past simple tense, okay? When we have a different subject. Since we have subject I and subject my daughter, okay, and they are different, that's why we are using the past simple. Okay, and the last part. This is meant to be a D, okay? They would prefer not to have, okay? Don't get confused with not, because remember that would prefer is followed by to an infinitive. The only thing is different is that we are placing not in front, okay? And then of course the second part is rather than do, the bare infinitive again. Number two, she prefers. Pay attention because we have rather than, so only one option is possible. She prefers to study, all right? It cannot be the gerund because we have rather than. Number three, he would prefer
to be an engineer, okay? After would prefer, always to infinitive. And then the final one is prefer, and then we have to, okay? So that is a clue of what you might use. We prefer, there you go, having holidays in summer to holidays in winter, okay? So we have the gerund because we have preposition to. Okay, I hope this is useful. I hope that is a bit clearer. And well, I hope that is useful and practical for you. And see you in the next one. Take care. Bye. Un poquito más claro, ¿cierto? Un poquito más específico. Fíjense muy bien que cuando decimos prefer, cuando decimos la palabra prefer solita, estamos refiriéndonos a un gusto en general, una preferencia en general. Pero cuando vamos a decir would rather o would prefer, ya estamos hablando de un contexto específico de ese momentico o algo hacia el futuro. Preferiría en este momento. Yo prefiero los perros en general, pero en este momento preferiría no tener mascotas. Ejemplo. So people, keep on practicing and see you around. Goodbye.